Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos listos para desilvanar, o mejor dicho, para desarrollar la actualidad del día de hoy, que baja bastante repleta con dos principios, la valentía y el rigor. Y ofrecerles opiniones que se expresan aquí en libertad, que es lo que algunos quieren impedir, por lo que parece. Vamos a empezar hablando de salud con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña aquí, Mejorando tu Vida. ¿Cómo estamos? Pues genial, buenas tardes. Me llama mucho la atención una cosa. Generalmente yo el primero, lo digo y me equivoco, el primero lo digo, asocio artrosis con gente mayor. Y resulta, en primer lugar, que hay muchísimas diagnósticos médicos que dicen, no, eso es artrosis, y que en muchos casos afectan a personas por debajo de los 40. Es verdad, o sea, realmente, evidentemente, esto es un desgaste del cartílago, entonces con el tiempo se va desgastando. Sí es verdad que el proceso se acelera cuando nosotros somos, imagínate, deportistas o usamos, por ejemplo, las manos, pues mucho, ¿no?, por nuestro trabajo. Pero también es verdad que hay circunstancias genéticas que hacen que con 30, 40 años empieces a tener esa artrosis. Y también todo tipo de circunstancias que tienen que ver con que a lo mejor tú empiezas a sentir un dolor en las manos, que a lo mejor no es una artrosis, es una artritis reumatoide, pero que al final el efecto de dolor es el mismo, ¿no? Con lo cual, lo que tenemos que hacer rápidamente es ponerle remedio, ¿no? Y sobre todo un remedio donde no nos empiece a invalidar el movimiento de las manos, que eso lo que consigue es que movamos menos, y es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que en ese caso el problema va siendo cada vez mayor, ¿no? Bueno, vamos a ver, la artrosis no tiene curación, es un proceso degenerativo, pero lo que sí tiene curación es el dolor que se sufre por culpa de la artrosis, que afecta a 7 millones de personas en España, que se dice pronto. ¿Los guantes? Los guantes, ¿cómo funcionan los guantes? Bueno, pues mirad, primero lo que se coloca, o se recomienda que se coloque es un primer guante que dices, bueno, este guante lo que tiene dentro es una impregnación de un producto que es como la parafina, que lo que hace es un efecto antiinflamatorio y analgésico. Este se recomienda de vez en cuando ponerlo para luego hacernos la sesión directamente. Entonces ya tenemos aquí la parafina. En el guante vamos a tener, por un lado, lo que es el efecto masaje, lo que es el efecto calor, lo que es el efecto vibración y lo más importante, lo que es el efecto de esas ondas pulsantes, que son unas ondas acústicas de gran energía que lo que consiguen es que penetren dentro de la articulación y que esa articulación tenga mayor fluidez sanguínea, que además disminuya la inflamación, que quite el dolor y que podamos hacer que el movimiento sea mucho mejor. Entonces todo eso, Xavier, en 20 minutos lo conseguimos con un guante, estando en casa tranquilamente. Cuando uno se va a la cama, se pone el guante. Eso es. Y el dolor se reduce o desaparece en muchos casos. Sí, se recomienda por la mañana cuando vamos a empezar el día, porque ahí estamos con las manos como anquilosadas, agarrotadas, ¿no? Se coloca por la mañana y luego por la noche. Además, por la noche también el guante lleva otro guantecito, que es este de hilo de plata, que va muy bien para que puedas incluso dormir con él. Ahora ya que empezamos con el invierno, ¿no?, pues nada, dormimos con este guantecito que va a hacer ese efecto antiinflamatorio y analgésico, que luego pues lo puedes tener toda la noche sin ningún problema. Así que es una manera súper eficaz, súper efectiva, súper agradable de poder quitar ese dolor en la artrosis de manos y que podamos mover mucho mejor nuestras manos. ¿Cómo podemos hacernos, Adolfo, con un par de estos guantes? Bueno, pues yo siempre invito a los espectadores a que llaméis ese número de teléfono, porque si llamáis ahora, además, saben que estamos en redacción abierta y que, bueno, vais a tener un descuento, un 30% en la compra de los guantes, y luego os regalamos el tensiómetro que habla, ese tensiómetro que nos dice cómo estamos por voz, para que así no tengamos ninguna duda. Así que os invito a que llamáis a ese 900-730-122. Muchísimas gracias, Adolfo Albistur. Gracias por pasarte por aquí, por recordarnos que si sufren de artrosis, el dolor se puede arreglar. Eso es. Tanta gente que te deben decir lo que me dicen a mí los que conozco, que ahora pueden hacer movimientos que antes ya no se soñaban hacer. Gracias, insisto. Bueno, vamos ya al torrente informativo del día de hoy. Ayer estábamos todos un poco confusos respecto a lo que pasaba en el Líbano. Recordarán que de manera organizada a la vez explotaron un montón de aparatos busca, aquello que pip, 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 llame al número tal. Se usaba mucho antes. Eso funciona por ondas de radio. Nos preguntábamos cómo ha conseguido quien sea, todo el mundo señala a Israel, pongamos que sí, que sea Israel, que no lo ha reconocido por ahora,
Bueno, pues parece que no ha habido tanta magia, que han sido algunos, que han abierto un pedido de esos Busca que quería Hezbollah, porque con eso es mucho menos. ¿Qué pasa? Que si tú te compras o tu organización terrorista utiliza para comunicarse el Busca, eso se puede seguir lo que tú envías a los que reciben tu mensaje, pero el que recibe el mensaje no tiene por qué estar descubierto ante lo que pueda hacer, por ejemplo, Israel contra los miembros de Hezbollah. Por esas razones es por lo que se arbitró la compra de miles de esos aparatos y se repartieron dentro de Hezbollah entre sus seguidores. Bien, con lo de ayer, que fue la explosión de miles de esos aparatos, tuvimos un balance de muertos y de heridos, se produjeron amputaciones de dedos, de manos, cortes y todo tipo de heridas en caras y en el abdomen de un montón de personas, tanto como que se han colapsado los hospitales del Líbano. Bueno, dicho esto, hoy ha vuelto a pasar, esta vez ya no con los Buscas, que quien más quien menos los que tenían esos Buscas los han enterrado, escondido, lo que sea, para no sufrir daños, sino con otros dispositivos electrónicos como por ejemplo walkie-talkies, sobre todo walkie-talkies, aunque hay quien dice que también ha visto cómo explotaban algunos ordenadores portátiles. Eso está por ser del todo confirmado. Walkie-talkies sí. Les puedo decir ahora que ya se habla de 3 muertes causadas por explosiones en el día de hoy de walkie-talkies, de lo que sirven los intercomunicadores. Bien, antes les decía que ayer había muchas dudas en el aire sobre cómo se había podido conseguir la explosión coordinada de estos miles de aparatos de Busca. Hoy ya el secreto es mucho más evidente. Han instalado una pequeña cantidad, unos gramos de explosivos en cada uno de esos aparatos, que es una tecnología de una empresa taiwanesa, pero que se fabricaban a través de otra empresa en Hungría. Eso es lo que podemos saber en concreto de estas 2 operaciones. Todo el mundo señala a Israel, Hezbollah clama venganza, en fin, bueno, el asunto ha adquirido elementos de tensión importante que ahora os vamos a reflejar. Nuevas explosiones procedentes esta vez de walkie-talkies de miembros de Hezbollah se han registrado este miércoles en varias regiones del Líbano. Por el momento se reportan algunos muertos y decenas de heridos. Un incidente que ha vuelto a sembrar el caos en el país y que ocurre tan solo un día después de que miles de Buscas utilizados también por Hezbollah explotaran en diferentes puntos del país. Explosiones por las que murieron 12 personas y que dejaron cerca de 3.000 heridos. Hezbollah ha responsabilizado directamente a Israel de los ataques del pasado martes y el ministro de Exteriores libanés ha prometido venganza. Si Israel cree que con esto su gente desplazada del norte va a regresar, se equivoca. Esto intensifica la guerra. Aún no está claro cómo fueron manipulados los aparatos y cómo explotaron de forma simultánea, pero presumiblemente los servicios secretos israelíes habrían colocado explosivos en 5.000 Buscas importados por Hezbollah meses antes de las detonaciones. Sin embargo, el ejército israelí aún guarda silencio y no se ha atribuido el ataque, mientras que Estados Unidos se ha desvinculado completamente. Os puedo decir que Estados Unidos no ha estado involucrada. Estados Unidos no conocía este incidente de forma previa y en este momento seguimos recopilando información. Durante estos días, la empresa taiwanesa Gold Apollo ha estado en el punto de mira acusada de haber fabricado estos Buscas. Pero este miércoles ha negado rotundamente estar involucrada en la producción y ha señalado a una compañía con sede en Budapest. Gold Apollo asegura tener un acuerdo de cooperación con la empresa húngara que le autoriza usar su marca comercial en determinadas regiones. En cualquier caso, las detonaciones que se están produciendo esta semana elevan aún más la tensión en Oriente Medio. Bueno, pues llamativo la acción, sea de Israel o del Mossad o de quien sea, muy llamativo y digna de ser comentada con un experto, un analista de inteligencia como es don Fernando Cocho, que ya me imagino que me estará escuchando. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos, Fernando.
Un placer tenerte aquí. Vamos a ver, ¿qué te llama a ti la atención? Hemos visto que hemos pasado de los buscas a los walkie-talkies. ¿Qué te llama a ti la atención de este tipo de operaciones? Bueno, es una operación que requiere mucha infraestructura, mucho tiempo, mucha planificación, mucho dinero y conocer, en la medida de lo posible, todas las capacidades de comunicaciones que Hezbollah tuviera. No olvidemos que esto ya a partir del año 2005 se convirtió en algo habitual, cuando por primera vez se puso explosivo plástico en un teléfono móvil de un terrorista y se le hizo explotar cuando se detectó que estaba a la línea telefónica, o cuando los teléfonos inteligentes se utilizaban por parte de los drones para ser localizados vía satélite y así poder afinar mucho mejor su puntería. Lo que sorprende, evidentemente, es que hayan logrado superar las barreras de control que Hezbollah tiene y haber podido llegar de una manera paciente a un número tan alto de miembros de Hezbollah, aunque al dirigente mayor, al supremo líder de Hezbollah, a Yahya Sinwar, no le han podido localizar, puesto que no utiliza teléfonos móviles y dispositivos electrónicos. Sigue el sistema casi manual de enviar las órdenes por códigos secretos mano en mano y en papel. Ayer nos preguntábamos cómo era posible, hoy ya lo sabemos, han instalado unas cantidades pequeñas de explosivo en esos buscas, en esos aparatos que emiten un sonido y un texto. Con eso pasaban órdenes sin ser detectados, no era el sistema de los móviles que los israelíes ya han demostrado a lo largo de los últimos años que controlan más que de sobras y que pueden producir pues atentados sobre esos móviles. Bueno, lo de los buscas ha quedado bastante claro, no está claro lo de los walkie-talkies. ¿Tú qué crees? Porque hemos visto cómo los terroristas acuden a tecnologías que se trasladan por ondas de radio y que son mucho menos detectables, son tecnologías un poco anticuadas que preservan a todos aquellos que reciben esas órdenes de quien sea de Hezbollah. Así es, los sistemas de radiofrecuencia como la radio, los walkie-talkies o los buscas, sí siguen sistemas de ondas de radio que rebotan sistemáticamente como las ondas de televisión antiguamente o las de radio, onda corta o FM, dependiendo la modulación. Y esto es un sistema que es sólido, es robusto, es para comunicaciones muy rápidas, como los teléfonos antiguos que llamábamos tontos, que solamente valían para llamar y para recibir llamadas y mensajes de texto. Pues exactamente igual. Son teléfonos que son dificilísimos de localizar y que requiere recuperar una tecnología que ya fue retirada hace tiempo. Lo que es la ventaja, en este caso, si ha sido Israel, de los servicios de inteligencia, es tener la paciencia suficiente para haberlos detonado ahora y no hace un par de días o un par de semanas o un par de meses, cuando ya se estaban distribuyendo por parte de Hezbollah. Han tenido la paciencia, que es, junto con la capacidad de adquisición de recursos, ya sea vía soborno, compra o infiltración, de la información, obtener la información para poder lograr este acercamiento. Ahora lo que ha provocado es un acto de miedo y de pánico dentro de la fila de Hezbollah, porque no se sabe quién ha sido, cómo ha sido, de qué manera ha sido, y ha descabezado gran parte de la infraestructura técnica y ahora tendrán que ver cómo reorganizarla. Y en ese tiempo, seguramente, Hezbollah no podrá atacar a Israel e Israel sí podrá atacar a Hezbollah. Claro, un sistema, digamos, de inteligencia a la antigua usanza, que es pues uno a uno ir colocando los explosivos, acercarse a quien los produce, me imagino, situar los explosivos y luego detonarlos a la vez, que es como se conoció ayer esta acción contra Hezbollah por parte, todavía no lo han reconocido, pero es evidente que el gran enemigo en esa zona, en el Líbano, de Hezbollah es el Estado de Israel. Así es que, bueno, pues es bastante obvio que esto se ha producido así. Ahora bien, ¿tú crees que en los walkie-talkies el procedimiento ha sido parecido? Sí, ha sido exactamente igual. El problema es que ahora tendrán que desmontar, digámoslo así, todos los walkie-talkies para ver cuál tiene o no tiene explosivos, y a partir de ahora, pues cualquier tecnología, incluso la tecnología más simple, la van a revisar y van a ver cómo pueden sortear los procesos de vigilancia, ¿no? Si ya por alta tecnología no pueden, porque es un control por parte de grandes potencias como Estados Unidos, como Rusia, como China, como Israel, pues la tecnología, digamos, más rudimentaria de los años
70, 80, que se sigue utilizando en países de orografía muy complicada, como Perú, como México, etcétera, pues ahora tendrán que también saber que esa tecnología no es vulnerable como tal, pero sí los suministradores, los que hacen esa tecnología, cada vez son menos. Y con un control férreo sobre esos suministradores y la cadena de distribución, que parece ser que es lo que ha ocurrido, pues se intercepta. Hay que tener una capacidad muy rápida de gestión para poder meter explosivo en tantos dispositivos, cerrarlo, que no se note, precintarlo, que no se note y continuar la cadena de distribución, lo cual equivale a una logística muy compleja, que requiere mucho dinero, mucha preparación, pues evidentemente ahora veremos qué es lo que responde Hezbollah. Pero ya ni tecnología avanzada, ni tecnología, digamos, de segunda fase. Veremos qué es lo que ahora tienen que hacer. Para un grupo terrorista, como es el caso de Hezbollah, es un problema mayúsculo el que rompan definitivamente con tu sistema de transferir órdenes a tus seguidores. Correcto. Ahora mismo está desarticulado desde el punto de vista de las comunicaciones y tiene complicado la ejecución de las instrucciones para ejecutar atentados o enviar cohetes o hacer cualquier otro tipo de acción, o incluso para transacciones económicas o de facilidad de transporte en comunicaciones. Por tanto, sí, ahora es un grave problema, es una fractura en comunicaciones estratégicas y veremos cómo se reestructura, porque no me cabe ninguna duda que sabrán cómo hacerlo, no son expertos, viven de esto, y veremos si de nuevo otra vez se les puede volver a desarticular progresivamente. Esto es una guerra constante del gato y el ratón, ¿no? No se sabe quién es el gato y el ratón, pero del gato y el ratón. Y así seguiremos hasta que se determine, pues de alguna manera, la paz, si es que es posible, o la eliminación de las amenazas por ambas partes, que eso es francamente muy, muy difícil. La ofensiva israelí, si se confirma, que yo doy por hecho que sí, quiere decir, y ahí te pregunto, Cocho, ¿quiere decir que los israelíes ya dan por ganada la guerra a Hamás en el sur? En absoluto. Todo lo contrario. El hecho de que hagan esto en este momento a Hezbollah significa que no tienen todas consigo que Hezbollah no pudiera ayudar a lo que queda de Hamás, que se está fortaleciendo ahora, lamentablemente, en Cisjordania, y que le genere más problemas. Entonces, antes de tener un problema, de manera prospectiva, de análisis de futuros, antes de tener un problema con Hezbollah que pudiera generar un problema en la zona norte de Israel, pues eliminan o intentan eliminar o dificultar la capacidad de respuesta de Hezbollah, porque evidentemente se ha demostrado, lamentablemente, que desde el 7 de octubre, que empezó la lucha, digamos, contra Hamás por la brutalidad que ejercieron, pues no han logrado eliminar la totalidad de Hamás. Y eso significa casi 40.000 muertos en Palestina, los cuales evidentemente son escudos humanos por parte de Hamás. Y aún así no han tampoco recuperado a los prisioneros, a los cautivos, y no han conseguido eliminar la totalidad de Hezbollah, perdón, de Hamás. Entonces, antes de tener dos enemigos, tener uno que esté menos activo y desarticulado, que era más peligroso, que era Hezbollah incluso más que Hamás. Estaba mucho más estructurado, con mucha más fuerza, con más apoyo, con más dinero y con mayor independencia en el Líbano. Uno de los heridos ayer por las explosiones de los Buscas es el embajador de Irán en el Líbano. ¿Cómo has visto la respuesta del régimen de Teherán? Bueno, de todo el mundo es sabido que el Hezbollah mantiene relaciones importantes por ser chiíes con la República Islámica del Irán, que también son chiíes. Entonces, el hecho de que este embajador sufriera también la explosión de su busca puede significar que intentan evitar que Irán tenga alguna acción de escalada o de contacto hacia Hezbollah y cortar las comunicaciones. Esperemos que Irán no entre en esa escalada de conflicto, porque significaría algo muy peligroso, no solo para Israel, sino para todo Oriente Medio. Veremos cómo reacciona la República Islámica del Irán y veremos hasta qué punto esto pues, es un dato puntual de comunicaciones que se sabía que tenía Hezbollah con Irán como con otros países y le ha tocado al embajador de Irán. Veremos lo que pasa. Pues sí, veremos lo que pasa. Don Fernando Cocho, un placer enorme tenerte en el programa. Muchas gracias por tus explicaciones y te mando un fuerte abrazo. Gracias. Vuestra disposición siempre. Gracias. Gracias. Bueno, y ahora tengo yo mucho interés en que veáis un trabajo que hemos preparado para vosotros que, a raíz de un informe científico serio,
establece que el calentamiento global no depende de las emisiones de CO2 como muchos creían hasta ahora. Y eso pues pone en jaque toda la doctrina de las emisiones y de cómo las emisiones lo están empeorando todo. Bueno, pues parece que eso está en duda. El cambio climático es un fenómeno en el que políticos y lobbies se escudan para el beneficio propio, aunque afirmen que es por el bien del planeta. La imposición de los puntos de la Agenda 2030 hace que se quite el foco a lo realmente importante y no se centren bien las políticas. El último informe Copernicus de la Comisión Europea, hablando sobre las temperaturas del mes de agosto, afirma que dicho mes ha sido el más cálido de todos los agostos a nivel mundial, junto con agosto de 2023, con una temperatura media del aire en superficie de 16,82 grados, 0,71 grados por encima de la media de 1991 a 2020, para el mes de agosto, y se situó 1,51 grados Celsius por encima del nivel preindustrial. Los datos que vienen recogiendo los apóstoles del clima, casualmente, son siempre los más cálidos de toda la historia. Sus argumentos están basados en el aumento de CO2. Pues bien, hay estudios que contradicen esto. El profesor científico y climatólogo de la Universidad de Alabama, Roy Spencer, junto a John Christie, realizaron un informe durante el mes de agosto, recogiendo datos de satélites en el que afirman que solamente hubo una desviación de más 0,88 grados Celsius, comparando el promedio de 30 años de 1991 a 2020. Cada vez son más los expertos que desmienten los datos oficiales. Ned Nikolov, doctora en ciencias físicas con amplios intereses en diversos campos de la ciencia como el clima, la cosmología o la astrofísica, y Keir Zeller, meteorólogo jubilado del Servicio Forestal de Estados Unidos, publicaron su estudio El papel de las variaciones del albedo terrestre y del desequilibrio energético en la parte superior de la atmósfera en el calentamiento reciente. Nuevos datos procedentes de observaciones por satélite y en superficie. Hay que explicar que el albedo es el porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide sobre ella. Según el informe, el calentamiento reciente no es consecuencia del aumento del CO2, sino porque la Tierra ha estado absorbiendo más luz solar debido a la reducción de la nubosidad mundial. Todos estos estudios contradicen al panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, que se centran solamente en las emisiones de CO2, cuando según los datos de los científicos demuestran que las variaciones son otras. Bueno, y este es el momento en el que yo aprovecho siempre, todos los días, para recordaros la conveniencia, si queréis que vuestras ideas pues prosperen con mayor entusiasmo en la sociedad española, imaginar que es bueno apoyar a los medios con los que compartís buena parte de esas ideas, en este caso a este canal de televisión. ¿Y eso cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues es muy fácil, entrando a formar parte del Club de Amigos del Toro TV. ¿Hay que llamar a un teléfono? Sí, este que aparece en pantalla, 91-616-2464, y en unos minutitos el asunto queda resuelto. Además, deciros que en el club están pensando, sin dejar ideas de lado, en aportaros el máximo de acontecimientos, de viajes, de visitas, de conferencias, en fin, un montón de cosas para que podáis disfrutar culturalmente del espacio que propone el Club de Amigos del Toro TV. Os voy a señalar dos visitas. El jueves 20 de septiembre, con nuestra guía oficial de turismo, el club visitará, con los que queráis acompañarlo, el Panteón de Hombres Ilustres y la Basílica de Atocha. Y el día 26, el club se marcha a Guadalajara para visitar, entre otros lugares, el Palacio del Duque del Infantado. Ahora ya sabéis que si queréis activar vuestra presencia, acompañar al club en alguna de estas visitas, pues lo tenéis muy fácil, pero tenéis que reservarlas. Y eso se hace a través del mismo número de teléfono que di antes, es muy fácil y en nada lo tenéis organizado si es que queréis acompañar al club en esas dos ideas que proponen. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta pues abriremos la mesa de análisis político. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantum Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez.
Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantum Nanotech. ¿Te gustaría dejar de llevar gafas? ¿Quieres solucionar un problema visual o de estética ocular? Confía en la clínica de referencia en oftalmología. IMO Grupo Miranza. La mejor garantía para tus ojos. Nitro y glicerina. Y yo enciendo la mecha. El Toro Televisión nos presenta una nueva colección de relojes con movimiento automático. El diseño es espectacular, equipado con cristal mineral recubierto de zafiro, de acero inoxidable y sumergible a 100 metros. Movimiento de cuerda automático y con garantía de 2 años. No tiene batería, se carga de manera natural con el movimiento de tu muñeca. Tiene una reserva de carga de aproximadamente 36 horas. La parte trasera del reloj es transparente, pudiéndose ver la maquinaria y el funcionamiento. Llevarás en tu muñeca tu sello de identidad del Toro Televisión y podrás elegir modelo de hombre o de mujer. No pierdas tiempo y adquiérelo ya o pide más información enviando un correo electrónico o llamando al Club de Amigos. Son las 7:57, unos minutitos antes del horario previsto, abrimos la mesa de análisis político. Lo primero, presentar a nuestros invitados hoy. Don Juan Carlos Bermejo, economista, empresario, verso suelto de la política en algunos momentos, que hacía tiempo que no venía por aquí. Me alegra mucho. Sí, he estado de vacaciones, lo siento. Ya sabe usted que a veces se va uno de vacaciones. Pero habrá venido en Lamborghini. Sí, bueno, eso es para los privilegiados. Yo no, dice Sánchez que hay mucho Lamborghini en España. Sí, en mi garaje no, desde luego. Yo estoy muy enfadado porque el otro día no me arrancó el Lamborghini. En fin, ya ves. Un placer. Don José Ramírez. Pues encantado de estar aquí de nuevo. De Vox en las Cortes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Hoy hemos tenido un día largo, pero bueno. Largo e intenso, me imagino, ¿no? ¿Qué? Perdón. E intenso. Sí, la verdad es que ha habido bastantes asuntos, ha habido materia que contar. Bueno, yo les propongo que empecemos por Venezuela porque hay muchas pequeñas cosas que suman una gran cosa. La primera que tengo yo interés en que conozcan es que Venezuela está preparando, no era una bravata, su ruptura con España. Una ruptura diplomática, una ruptura económica y una ruptura del todo. Así lo contaba Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, que también es presidente de la Asamblea Nacional Bolivariana. Instar al Ejecutivo Nacional para que evalúe en un tiempo perentorio la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el Reino de España, así como acción recíproca por la grosera e injerencista proposición adoptada en el Congreso de los Diputados de España en contra de la institucionalidad venezolana. Hace más de 200 años los expulsamos para siempre de esta tierra. Hace más de 200 años dejamos de ser esclavos del Imperio Español. Y con ese ejemplo de más de 200 años, vamos desde la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela de frente en la defensa de nuestra independencia, de nuestra soberanía, de nuestro derecho a ser libres. No le vamos a permitir ni tantico así, ni al Imperio norteamericano, ni a sus lacayos de Europa. Bueno, pues ahí nos vemos.
Decía este hombre que estaba muy airado con la decisión del Congreso. Hoy se ha producido la misma decisión por parte del Senado. La Cámara Alta ha decidido, lo mismo que el Congreso, aprobar la condición de Edmundo González Urrutia como el ganador de las elecciones en Venezuela. Y aquí viene la noticia, que lo han hecho con el voto favorable. Era una iniciativa del Partido Popular y de Vox, y al final ha votado favorablemente Junts, que esto sí que es una gran novedad, pero bueno, oye, bienvenidos a la luz que decía aquel. Y mientras tanto hay más cosas, porque es que resulta que Edmundo González Urrutia, que aquí las fuerzas políticas mayoritarias han decidido que creen que es el ganador de las elecciones, hoy ha reconocido que cuando estaba en la Embajada de España en Caracas le fueron a ver con un papelito tanto Jorge Rodríguez como Delcy, estas movidas en las que el Gobierno de España dice que no hubo ninguna negociación, que va. Bueno, pues fueron con un papelito que él lo firmó, coaccionado, pero lo firmó. ¿Qué dice el documento? No se conoce todavía, pero bueno, probablemente lo que diga es que, pues que haga algún renuncio. La cuestión es que esa posibilidad se ha conocido hoy y que hoy también se ha producido algunas cosas interesantes. Una asociación de venezolanos del País Vasco, en Bilbao, salía a las calles exigiendo la liberación de los 2 detenidos vascos. Y esto es lo que decían sus portavoces. Venimos los venezolanos a exigir nuestro derecho, derecho a la libertad, derecho a la democracia y lo principal, el respeto a los derechos humanos. Hoy hemos visto ya cómo la garra de Nicolás Maduro, la dictadura de Nicolás Maduro, también ha optado por detener turistas. Esto se suma a los más de 2.000 detenidos venezolanos por protestar pacíficamente. Hoy también 2 bilbaínos que están detenidos y en total 16 españoles que están en las cárceles de Nicolás Maduro, en el Helicoide, en el centro de torturas más grande de Latinoamérica. 16 españoles, de los 14 anteriores, aquí no se sabía nada. Aquí no se sabía nada. Bueno, repróchenselo a Álvarez, que para eso es el ministro de Exteriores. Continúo. Hay un detenido norteamericano más que airean como pretendido inspirador de algún atentado para asesinar a Maduro. Lo contaba así Diosdado Cabello. Y anuncio en este momento aquí, señor presidente, en este instante, hace 20 minutos, estaba sentado yo allá adentro, fue capturado otro ciudadano de origen norteamericano. En este momento, norteamericano, que lo veníamos siguiendo, fue capturado aquí en Caracas, tomándole fotos a instalaciones eléctricas, a las instalaciones petroleras, a unidades militares. A lo mejor tomaba fotos porque le sorprendía el mal estado en que se encuentran las instalaciones eléctricas, otra cosa no se me ocurre. Bueno, y ya por concluir con el periplo de lo venezolano que hoy aflora la actualidad, tienen que conocer también que se ha presentado una querella por parte de exiliados venezolanos que viven en España en la Audiencia Nacional contra José Luis Rodríguez Zapatero. Dice que por encubrir los delitos de Maduro. ¿Qué delitos son esos? Pues el de lesa humanidad, los de tortura y los delitos contra la integridad moral. Bueno, dicho esto. Ramírez. Bueno, estamos viendo un grupo de gente que siempre nos había parecido particularmente enloquecida, sufriendo una presión mucho mayor de lo que habían tenido posiblemente en otros momentos, y lógicamente sus reacciones pues pueden ser las que estamos viendo, cada vez aumentar la represión más, tomar decisiones cada vez más absurdas, porque por ejemplo bloquear las relaciones comerciales con España cuando básicamente lo que le compramos es petróleo, que es algo que le venía a ellos particularmente bien, que es algo que nosotros no debiéramos hacer. Nosotros no deberíamos estar comprándole a un régimen como el de Nicolás Maduro ese petróleo, y sin embargo se ha hecho. Tampoco deberíamos estar comprándole gas a Rusia en esta época, y hemos multiplicado por 3 o por 4 el volumen del gas que le compramos a Rusia.
Entonces, la decisión del gobierno venezolano o del Parlamento venezolano hasta el momento es absurda, y si se llega a adoptar, lo único que demostrará es bueno, un grado de estupidez en su manejo de sus asuntos muy llamativo, la verdad. Bermejo. Bueno, yo me voy a referir al tema este de que si reconozco al presidente y no lo reconozco y no sé qué gaita. Vamos a ver. Todo esto está muy bien, ¿no? Y ahora creo que en el Parlamento Europeo también está con esa historieta, ¿no? Vale. Mañana entonces, vamos a ver. A mí me parece muy bien que se le diga al gobierno venezolano este de turno, decirle, vamos a ver, señor, usted no presenta las actas, de estas, pues entonces doy por hecho que ha perdido. Punto. Le damos un plazo, ¿no? Eso podría ser una iniciativa parlamentaria. Pero asociada con medidas detrás, no una declaración de intenciones y ya está. No, es decir, mire, si esto ocurre, le declaramos a este señor presidente electo y usted no cede, entonces inmediatamente se pone en marcha esto, que son, por un lado, coño, todo esto la máquina europea, que se vaya a Naciones Unidas y que monte ahí el pollo. Corte Penal Internacional. El Corte Penal, lesa humanidad, y este botarate dice que expulsar no sé qué, sanciones económicas a lo bestia. Ahí no se trae un centímetro cúbico de petróleo más. Bueno, nosotros hemos pedido, por ejemplo, que se le incauten sus bienes en España. Los que mandan, el problema que hay aquí es que los que mandan no quieren que Maduro se vaya, que son China, Rusia y Estados Unidos. Esos no quieren que se vaya. Y como no quieren que se vaya, pues lamentablemente o los venezolanos salen ustedes y lo echan a patadas, como ha pasado en muchos países a lo largo de la historia, o están jodidos. Bueno, nosotros, por ejemplo, hemos reclamado que se incauten los bienes de las personas que apoyan a la dictadura y que están viviendo en España, que son muy numerosos, y que se utilice ese dinero pues, para resarcir a las personas que están siendo víctimas de esa dictadura. Porque es ridículo que nosotros estemos presenciando violaciones de derechos humanos continuas y que, sin embargo, estos señores o los hijos de estos señores, los abuelos, los padres, los tíos, estén viviendo en el barrio de Salamanca y tengan una forma de vida absolutamente regalada en nuestro país, ¿no? Entonces, es importante que España vaya dando pasos, porque la Unión Europea en gran medida va a confiar en lo que haga España, lo cual no es efectivamente demasiado bueno, porque todos sabemos que han estado respaldando primero a Podemos y luego respaldaron también al PSOE. De hecho, se sabe que estuvieron dándole dinero a un antiguo embajador de España en Venezuela, y esa es una de las tramas de corrupción, de las muchas tramas de corrupción que hay alrededor del PSOE. Entonces, claro, aquí se da la circunstancia negativa de que Europa considera que tiene que esperar un poco las iniciativas de España en ese sentido, y España, por desgracia, está en la peor situación posible para meterle mano a una dictadura como esta, que es un gobierno de dos partidos, que los dos han recibido dinero de esta dictadura. Sí, pero bueno, hay que saber en qué momento uno no puede estar en contra de la historia. Si mañana en el Parlamento Europeo se produce, como parece, una decisión parecida a la que ha tomado hoy el Senado y anteriormente el Congreso de los Diputados españoles, el Gobierno se queda entre nada y lo más malo, porque ayer les contábamos aquí que el Grupo Socialista Europeo, liderado por la representante del PSOE, está en que no hay que declarar a Edmundo González Urrutia ganador de nada y que no hay que exigirle a Maduro la entrega de actas ni de nada, porque ya está bastante claro además que no las va a entregar, porque lo que dicen es bastante contrario a sus intereses. Entonces, ¿dónde queda Pedro Sánchez en ese horizonte del que vamos a estar hablando mañana aquí? O sea que esto ya es una cosa que, en fin, habla Borrell, habla Margarita Robles. ¿El presidente del gobierno va a reconocer en algún momento que lo que tiene Maduro allí no es una democracia, que es una dictadura? Después de lo que hemos visto, desde el clan de los una narcodictadura, el clan de los soles, con los militares implicados en el tráfico de drogas, la tortura, las detenciones arbitrarias, en fin. Estamos ya acostumbrados a lo impensable en otros momentos que ya no nos acordamos, pero que es que en Estados Unidos había una recompensa por Nicolás Maduro, por la entrega de Nicolás Maduro. Entonces,
El hecho de que haya gobernantes de un país tan importante para nosotros como es Venezuela, porque es un país con el que tenemos mucha relación, que estén en esas circunstancias y que no haya habido ningún tipo de actuación de la comunidad internacional, ninguna intervención real, y que las únicas intervenciones en los últimos años hayan sido para aligerar las sanciones que tenían encima personas del régimen de Maduro, es una vergüenza para nuestro país y es una vergüenza para Europa. Ya muy breve. Vamos a ver, los Estados Unidos son hipócritas. ¿Por qué? Porque le están comprando a expuertas el petróleo pesado a Venezuela para refinarlo allí en Estados Unidos y tener una buena reserva, revenderlo incluso a Europa. Y además están comprando deuda soberana a Maduro, con unos intereses altísimos. Y además que Maduro paga la deuda, porque tiene caja por todo lo que recauda del petróleo. Por lo tanto, están encantadísimos. La oposición venezolana tendría una baza si fuera capaz de negociar el futuro económico con China. No sé si me explico. Es decir, si fuera capaz de convencerle de que podrían tener un papel muy representante en el futuro, materias primas, etcétera, inversiones, etcétera, y China le da la vuelta y deja de apoyar a Maduro y le cierra el grifo, entonces eso sí que podría cambiarlo todo. Pero insisto, mientras los tres que mandan quieren que siga este botarate, no hay nada que hacer. Bueno, vamos ahora ya a la política dentro de nuestras fronteras. Ayer se produjo una votación en el Congreso en la que Junts se arrimaba al PP y a Vox y tumbaba una ley de Sumar que pretendía limitar el alquiler de los pisos de temporada y de habitaciones. Bueno, fue un bombazo. ¿Por qué? Porque habían movilizado. La verdad es que Junts ha actuado con engaño. Les decía a los socialistas que se iban a abstener, los socialistas tranquilos, y a la hora de la verdad votaron en contra y les tumbaron esta aspiración de Sumar compartida con el PSOE. Sacaron de la cueva incluso a Pedro Sánchez para que fuera a la votación. Esto no es la primera vez que pasa, de hecho ha pasado 35 veces o 40, no lo sé, ya he perdido la cuenta. Pero hoy había mucho cabreo en las filas socialistas respecto del futuro. Se empiezan a dar cuenta de que no tienen mayoría parlamentaria, tienen un invento y el invento pues parece que está llegando a su fin. Vamos a verlo. Los de Puigdemont vuelven a hacer notar que mandan. No se toma en consideración la proposición de ley. Votando en contra de la ley sobre el alquiler temporal. Una iniciativa parlamentaria de los socios de Sánchez y a cuya votación acudió hasta el propio presidente para evitar una nueva derrota parlamentaria. En el pleno Junts se lo ha dejado claro. Y si ustedes no cumplen con Junts, ustedes no tienen lo que necesitan, nuestros 7 votos. De hecho, este primer año han podido aprobar pocas cosas, porque esto de pieza a pieza y los acuerdos, pues ya vemos que les cuesta. Sus 7 votos para el Ejecutivo siguen siendo un peso pesado sin los cuales Sánchez no puede seguir en la Moncloa. La pregunta era clara en los pasillos del Congreso. ¿En este Congreso manda Junts per Catalunya? No, en este Congreso mandamos los diputados y las diputadas. Aunque en el Gobierno alejan toda duda de que el bloque del Ejecutivo se esté debilitando. Yo lo que pido a los grupos parlamentarios es que se hagan responsables y trabajen con seriedad, con rigor, para dar respuesta a esta cuestión. Y quiero compartir con ustedes y con la ciudadanía un mensaje de tranquilidad. El grupo independentista, que iba a abstenerse en un inicio, no ha justificado su rechazo final a un texto a propuesta de Sumar, que venía a ser una especie de solución para combatir el uso fraudulento de los contratos de alquiler de temporada y los arrendamientos de habitaciones. En el PSOE hacen de menos la no salida delante del texto y evitan hablar de que con la de este martes son ya 35 las veces que sus socios les han dejado tirados en el Congreso. 40 derrotas en lo que va de legislatura y cerca de una decena protagonizadas por Junts. Primero fue su rechazo a la proposición de ley de la amnistía, auparon con su abstención la reprobación del ministro Marlaska por la muerte de los 2 guardias civiles de Barbate y aprobaron con su abstención la salida delante de la comisión del caso Coldo a propuesta del PP. Bueno, señor Ramírez, ¿esto es grave, menos grave, preocupante, no preocupante? Bueno, esto no es nada preocupante ni siquiera para el gobierno en realidad. O sea, vamos a ver, es obvio que el PSOE está teniendo que hacer equilibrios entre fuerzas notablemente separadas. Junts es un partido, son los herederos del antiguo CiU y es un partido bastante de derechas.
Entonces, que su forma de ver una ley de vivienda, por ejemplo, en este caso, no va a ser la misma que la del Partido Comunista, pues era previsible. ¿Eso quiere decir que esto le haga realmente mucho daño al gobierno? Regular, está haciéndole mucho más daño a Sumar, que está viendo imposible sacar adelante sus asuntos, que al PSOE, que el PSOE sí está midiendo algo mejor qué puede sacar y qué no puede sacar. Yo ayer por la noche hubiera dado por descartado la aprobación de los presupuestos. No sé qué hará Pedro los Sánchez, presupuestos es muy difícil que lo saquen para adelante. Claro. Pero no por lo sucedido anoche. Era algo muy, muy complicado. Porque los presupuestos, además, a ver, estamos hablando de que tiene que respaldar los Junts, que es un partido que en Cataluña está ahora mismo, o sea, lo acaban de dejar fuera del gobierno, que llevan sin tocar gobierno, un partido acostumbrado a mandar allí, llevan sin tocar poder 7 años y están viendo que eso se puede prolongar y que van a tener que tomar medidas importantes para poder volver al poder. Yo estuve en Barcelona durante las elecciones, estuve de apoderado allí, y me resultó muy llamativo el cabreo que tenían los propios apoderados de Junts con Puigdemont y con los suyos, porque evidentemente había bloqueado la situación y hecho imposible que ellos pudieran llegar al poder. Pero mientras los de Junts se terminan de aclarar y se quitan de en medio a Puigdemont, vamos a ver que van a tener que gesticular mucho para seguir vivos, porque es que realmente ahora mismo, sin gobierno en Cataluña, lo que tienen es su papel en el Congreso de los Diputados, y ese papel no puede pasar desapercibido, tienen que dar todo lo posible. Luego, también hay que tener en cuenta que es que, las cosas que suele proponer Sumar en temas de vivienda suelen ser un desastre. O sea, Barcelona fue el primer laboratorio de las leyes de vivienda con la famosa Ada Colau, y se cargaron el mercado allí, han encarecido la vivienda de una manera espantosa, y es lo previsible con todo lo que presenta Sumar. Entonces, por un lado, yo creo que los españoles tenemos que estar contentos de que esa norma no saliera adelante, porque es objetivamente mala. Y por otro lado, que los equilibrios del gobierno para poder sacar adelante todo van a ser muy complicados. Y ya digo que lo va a pasar mucho peor Sumar para sacar adelante sus proyectos que el PSOE, que eso miden bastante más. Por ejemplo, esta ley, luego hablaremos de ella, este plan para proteger a Begoña, que se llama Plan de Regeneración Democrática, me cuesta creer que Junts dé el ok a que se pueda llevar a cabo lo que tengan que votar. Algún día tendrán que votar algo, si no, porque lo pasan por Consejo de Ministros. Bueno, a lo que vamos. No, eso va a decaer a los 30 días cuando se vote en el Congreso. Esto que han aprobado ayer, eso va a decaer. Es una chorrada. Ojo, ¿puede ser relevante Junts en los presupuestos? Puede serlo. Cuidado. Igual que Esquerra le ha arrancado a Sánchez la singularidad esa de las narices, a ver si esto le van a arrancar la pluralidad catalana. O sea, mucho cuidado. Y respecto al tema de la vivienda, ¿sabes qué pasa, mi querido Xavier? Que es que esta gente no entiende cómo se comporta la vivienda. La vivienda no se comporta como un bien al uso, se comporta de una forma distinta. Especialmente en las zonas donde hay mucha proliferación de tejido productivo, como es Madrid o es Barcelona. Tú mañana puedes construir 100.000 viviendas en Madrid, ¿no? Es el plan campamento ese, ¿no? que han aprobado hace unos días el Almeida ¿no? Bueno, pues tú construyes 100.000 y alguien diría, ¡ay, qué bien! ¿Va a bajar el precio de la vivienda? Pues no, va a subir más. Y dice, pero hombre, si estamos haciendo viviendas, si es lo que hace falta. No se comporta así la vivienda. Lo que hace eso, el construir esas 100.000, es llamar a más gente para venir ¿a dónde? A donde hay un futuro más próspero. Es decir, a Madrid. Lo que estás haciendo es extraer población de otras zonas para traerla a donde está la riqueza. Y esa gente puja por esa nueva vivienda y encarece el precio. ¿Cómo se reduce el precio de la vivienda? Y esto es vital para nuestro futuro en España, porque no tenemos natalidad, porque hay precariedad.
diversificando el tejido productivo. Tienes que sacarlo fuera de donde está ahora mismo, los grandes focos de producción. Tienes que distribuirlo por el resto de la geografía y también distribuir la cosa pública. Si tú distribuyes la inmensa masa del Estado, ¿no? Me estoy refiriendo a toda la estructura del Estado, la central, la distribuyes por el resto de España, eso también provoca que esa población, porque al final el trabajo es lo que condiciona la vivienda, es el trabajo. Entonces, se disemina y entonces no habrá tanta gente que quiera estar en el foco ese de producción donde quiere estar todo el mundo. Y entonces abaratará los precios porque habrá gente que se irá de las grandes zonas de producción. Esto no os entra en la cabeza ni a Sumar, ni a los PSOE, ni a los PP, ni a los asesores esos que tenéis, no sé los de Vox porque no os he leído, pero es que esta es la clave. O sea, la vivienda no se comporta como un coche o como una manzana, que dices, contra más manzanas pongo, más baratas son. No, la vivienda es al revés. Bueno, por asociarlo con lo de Junts, por la cosa de Cataluña, no sé por qué lo he puesto aquí, pero bueno, vamos a ver. Hoy se ha recuperado cierta normalidad institucional porque el presidente de la Generalitat, que ahora se llama Salvador Illa y es socialista, ha ido a ver al rey, ha ido a ver a don Felipe, y eso hace 9 años que no se producía, lo cual es lo que da cierto valor a estas imágenes en las que pues bueno, se recupera un cierto canal o una cierta normalidad en la relación entre los presidentes que han sido de la Generalitat, bastante reacios después y antes del mensaje de Su Majestad el Rey el día del golpe, pues ahora ya parece que esa herida está un poquito mejor, que va curando un poquito mejor. Vamos a hacer una pausa de publicidad y volvemos en apenas unos minutitos. ¿Vamos a merendar? Este se me ha quemado un poco. Y el filetito extra tierno para mi reina. Y este para mí. ¿Vamos a contar el cuento de siempre? Super Mami. Sí, Super Mami. Había una vez la mujer más increíble del mundo. Y haría cualquier cosa para hacer feliz. ¿Sabes a quién? ¿No me acuerdo vos? No, era lo que se llevaba. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. Había una vez la mujer más increíble del mundo. Super Mami. Y haría cualquier cosa para hacer feliz. ¿Sabes a quién? El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Información, historia e investigación a través de los datos. Ponemos la lupa sobre diversos temas que afectan a la sociedad y que no siempre se encuentran en las portadas de los medios de comunicación, ya sea ciencia, política, tecnología o problemas sociales. Siempre con las cifras en la mano. Arrancamos. Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos el grupo Bajalica. Son líderes y pioneros en poda, tala en altura de árboles con técnica de trepa y profesionales en jardinería. La empresa fue fundada hace 4 décadas por Branco Bajalica, con gran experiencia nacional e internacional. Se caracteriza por su amplia gama de servicios de excelencia garantizada. Llegan donde otros no llegan. Les ofrecen presupuestos sin compromiso. Grupo Bajalica, una recomendación del Toro Televisión. Antes los teléfonos tenían un solo uso, llamar y recibir llamadas. Era sencillo, nada complicado. Marcar, contestar, colgar y ya está.
Pero en un abrir y cerrar de ojos, el teléfono se convirtió en móvil y el móvil se convirtió en una herramienta fundamental para arreglarnos la vida. ¡Madre mía! Si yo antes pensaba que la vida pasa volando, ahora con toda esta tecnología ni te cuento. Bueno, como no hay que quedarse atrás, ahora yo ya tengo un teléfono móvil y además me apunto al curso. ¿Te vienes? Vamos a comentar algo que se acaba de producir y es la decisión de la Reserva Federal Americana de rebajar los tipos de interés. Había dos alternativas, lo hemos estado contando en Pulso con ejemplos, incluso 0,25, 0,50. Bueno, pues al final el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha salido a decir que en vida a grande y que rebaja los tipos medio punto, un 0,50 puntos básicos. Y esto es un giro en la política americana, desde luego, porque además ha prometido que en lo que queda de año va a haber otras dos rebajas de tipos, con lo cual, bueno, pues será que los que decían que no quería intervenir la FED en pleno proceso electoral, no. La FED ha hablado alto y claro y los que decían que iba a rebajar una rebaja jumbo, le llaman los americanos, pues la han tenido, ahí está. Medio punto abajo los tipos de interés, con lo que eso significa pues de euforia en los mercados, en fin. Ahí lo dejo. Volvemos a nuestro cuadro de noticias españolas, porque yo ya he oído a Bermejo antes decir que esto del plan de protejamos a Begoña y encarcelemos a algún periodista, cerremos algún medio, es una chaladura, le hierve la sangre al presidente. Bueno, mira, vamos a ser sensatos con esto, porque esto es muy serio. Hay una parte de la operación, que es la parte obra vista, en la que hay unos señores de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia que les han asignado un trabajo más. Registre usted los medios de comunicación, averigüe usted quiénes son los accionistas, descubra qué relaciones hay entre los anunciantes privados y los anunciantes públicos con esos medios de comunicación, y ahí por ahí a lo mejor le metemos un viaje a Isabel Díaz Ayuso, porque pone mucha pasta en no sé qué medio, de no sé qué Federico, estas cosas. Bueno, eso es lo digno, eso es lo decente, lo que está la obra viva. Luego está la obra muerta es muy importante en este tipo de operaciones. Vamos al mismo sitio. Hoy publican los audios, los señores del Confidencial, que me temo que están en el punto de mira de los macartistas estos que hay en Ferraz, ¿no? Bueno, la oficina del fango, algunos la llaman, ¿no? Resulta que hay unos audios en los que trabajan ya en esa oficina del fango hablan y cuentan. Dicen, bueno, ¿y esto quién lo ha mandado a hacer? No, esto es una oficina para recabar información sobre algunas personas. Esto lo monta Santos Cerdán. Trabaja una chica allí que se llama Leire, que dice que no saben quién es, pero bueno, yo sí sé quién es. ¿Y qué es lo que revelan estos audios? Pues que dicen que el gran jefe ha dado un puñetazo en la mesa y dice que hay que acabar con todo esto. ¿Con qué? Con las investigaciones a propósito de su mujer y de su hermano, por poner un ejemplo, ¿no? Ha dado un gran puñetazo en la mesa. Bueno, y ahora viene lo repugnante, lo verdaderamente fangoso de toda esta operación. Desde hace bastante tiempo mantienen encuentros con algunas personas ofreciendo, comprando información, comprando barro, comprando basura. Por ejemplo, hay un empresario con el que se han visto en Cádiz y en Madrid que tiene problemas con la ley. ¿Y por qué? Porque le acusan de fraude en subvenciones públicas y porque le acusan de blanqueo de capitales. Y alguien del partido de Pedro Sánchez se ha ido a ver con ese empresario y le ha ofrecido pues árnica, ¿no? Dice, mira, nosotros podemos hacer algo por ti, porque ¿de quién es la Fiscalía? ¿De quién es la Fiscalía? Pues eso, podemos hacer algo por ti, pero tú nos pasas un dossier de aquel juez o de aquel otro, de lo que tú sabes, de lo que sea, que interese, que convenga a esta máquina de producir fango para luego poner el ventilador. Esta es la obra muerta, de la misma operación, insisto, de la misma operación, diseñada por el mismo tipo, que es Pedro Sánchez, el gran jefe, como le llaman en esa oficina.
Así es que yo no estoy tan seguro de que lo que hagan en Ferraz, Leire Díez, Cerdán, todos estos fontaneros que parecen allí los empleados de la oficina de McCarthy buscando brujas en Hollywood, exactamente eso. No estoy yo tan seguro que este trabajo se tire a la basura y no se utilice de la peor forma posible, como casi siempre. Bueno, y luego tengo que contaros que esta operación de la obra viva y la obra muerta ha inundado lo que hoy podríamos llamar la actividad en el Congreso en la sesión de control. Ha sido la protagonista de algunos lances entre Feijóo y Sánchez, o Sánchez y Feijóo, en lo que Feijóo considera un plan de censura de los medios que dice no se veía desde Franco. Bueno, vamos a verlo. Segunda sesión de control al gobierno del curso, primera y última del mes, a la que acude Pedro Sánchez para plantarle cara a la oposición. Bienvenido al Congreso, señor Sánchez. Se viene a usted a rendir cuentas ante el Legislativo solo una vez este mes, y le parece muchísimo. Dicen que usted es el gran jefe. Realmente empezamos a saber por qué. El líder del PP le ha reprochado duramente su plan de censura contra la prensa y la justicia. Lo que usted llama regeneración democrática realmente es un plan de censura. Su concepción bananera del poder no tiene fin. Hace la vista gorda con un huido con la justicia, sigue negándose a reconocer que Venezuela es un régimen dictatorial, censura y persecución a quien ose criticarle. No se veía una cosa así desde Franco. A lo que Sánchez, en su réplica, le ha respondido con loas a su trabajo al frente del gobierno. Este es un gobierno del diálogo y del acuerdo. Hemos acordado 200 leyes la pasada legislatura. En esta legislatura que llevamos de menos de un año hemos sacado adelante 12 proyectos de ley. Mire, este es un gobierno del acuerdo y del diálogo y rinde cuentas en la casa del diálogo y el acuerdo que es este Parlamento. Y lejos de calmar el debate, el socialista ha acusado al PP de ejercer una oposición estéril para sus intereses. Ayer, la vicepresidenta de la Comisión Europea, una española, jamás una mujer española, tiene las competencias en la influencia de la Comisión Europea como Teresa Rivera. Que España tiene una sociedad y un gobierno optimistas y enfrente tenemos una oposición avinagrada del señor Feijóo. El turno de intervención del presidente, no obstante, no ha estado exento de polémica. Aunque se haya ido el señor Sánchez, la primera mujer española vicepresidenta de la Comisión Europea fue Loyola de Palacio. Un poco de respeto a las mujeres que abrieron camino, aunque no fueran de su partido. Un toque de atención por parte de los populares para recordar que fue una mujer y del Partido Popular la primera española en ser vicepresidente de la Comisión Europea. Diputado Ramírez, ¿qué? ¿Es un reflejo más o menos fiel de lo que se ha podido oír hoy en el Congreso? Sí, bueno, es el cara a cara entre Feijóo y el presidente de gobierno, entre Pedro Feijóo y Pedro Sánchez. La verdad es que han estado muy flojos los dos. Ha sido francamente llamativo ese cara a cara. De todas maneras, a mí lo que me resulta hasta bochornoso es que un presidente de gobierno que se supone que está con un proyecto estrella para evitar que los medios de comunicación proporcionen información falsa, se ha plantado ahí y ha dado información falsa, pues prácticamente toda la que ha proporcionado. Loyola de Palacio había precedido a la actual, a la que acaban de nombrar vicepresidenta del Gobierno de la Unión Europea. De los proyectos de ley que hablaban, 12 leyes, no ha hecho 12, ha hecho bastantes menos. O sea, ha habido muy pocas. Y además de las pocas que ha habido, ya estaban aprobadas o habían sido tomadas en consideración, pero no habían llegado hasta el final de su camino y han sido aprobadas ahora. O sea, la actividad legislativa en este año ha sido muy escasa. Normalmente en el Congreso tenemos actividad de martes a jueves. En la mayoría de las semanas hemos tenido solo martes y miércoles porque es que el Gobierno no contaba con sacar adelante ni siquiera PNLs. Entonces, nos encontramos en una situación en la que, ya digo, el presidente de Gobierno está en estos momentos estudiando un plan para fiscalizar los medios de comunicación y él para asegurarse que proporcionen información veraz. Y el tío no para de mentir, pero desde en los 3 minutos que tiene de intervención. Bueno, pues claro,
Claro, si es que el plan es para otra cosa. El plan mira, es obvio, pero mira es que ni disimula siquiera. Mira lo que dicen las cloacas del PSOE, el gran jefe, puñetazo, esto se va a acabar porque se ha metido con Begoña. Bueno, yo me reitero, esto no va a salir adelante porque, vamos a ver, el régimen oligárquico de partido del 78 engendró un sistema de control para controlarlo todo, que tiene tres patas, que son el sistema financiero, el sistema mediático y el político. ¿De verdad usted cree que esto es una ruptura de ese sistema? Es decir, que Sánchez, es decir, el brazo político o el Congreso como lo ha llamado antes, ¿no?, el Pachi, esos van a romper ese sistema y van a cargarse esa ligazón del sistema mediático que lo han utilizado siempre para cargarse a quien han querido. Y dice Feijóo que la censura desde Franco. Hombre, por favor, censuráis todos los días. Pero vamos a ver, mira. Yo creo que esto es una pantomima. Tú imagínate que el objetivo a batir por parte de Sánchez es un juez, Peinado, por ejemplo, y un medio de comunicación, por ejemplo, El Confidencial, que ha destacado, y lo digo con mucho cariño y mucho respeto, en las investigaciones del asunto de Begoña Gómez. Pues es muy fácil. Si por un lado la Obra Viva investiga qué empresarios son tus anunciantes, pues a lo mejor pierdes algunos de ellos, o a lo mejor los pierdes todos. Pues sí. Si por otro lado fiscalizan los apoyos que te puede dar la Comunidad de Madrid, pues alguno quedará por ahí triturado, ¿verdad? Si por abajo resulta que te traen un dossier contra García Castellón o contra el juez Peinado, resulta que arruinas la carrera de esas personas y te sales para adelante con tu propósito. Porque tu propósito no es la transparencia ni que brille la verdad. Los bulos no son un problema en España, afortunadamente. ¿Qué información se reputa por falsa de todo lo que conocen ustedes de Begoña Gómez? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Bueno, de hecho, en el estudio del CIS, del que hablaremos posteriormente, los bulos le importan al 2,5% de los españoles, claro. Lo cual demuestra hasta qué punto es un asunto que única y exclusivamente importa al presidente de gobierno. No le importan los bulos, que no, que le importa que se deje de investigar las actividades de su mujer, que cuando su mujer se va con su hija a Bristol en un avión de EasyJet, alguien esté allí mirando si entra por el pabellón de autoridades a ver quién ha aprobado eso, o que los valientes sindicalistas de Radio Nacional de España no hayan reaccionado cuando le cerraron una planta del edificio para que la señora del presidente, como si fuera Elena Ceausescu, fuera a grabar un podcast desalojando a los trabajadores públicos de Radio Nacional de España. ¿Quién lo contó eso? Nadie. Nadie. La prensa ahora, cuando ya parece que esto empieza a caer de maduro y nos hacemos todas preguntas sobre si tiene derecho a hacer según qué cosas la señora del presidente, no la presidenta, que eso es digno de Pachi López. Esa es la cosa. Vamos con el CIS. Es que estamos ya pues como en Argentina. Yo recuerdo en Argentina, antes de que entrara Milei, me refiero, me acuerdo de una época en la que la mujer de un presidente argentino lo echó de la Casa Rosada, porque le había sido infiel su marido, y entonces lo echó de la casa. Pero claro, a ver, es que es una apropiación de lo público por lo privado tan escandalosa que se llega a eso, se llega a que la mujer del presidente consideraba que era suya la residencia oficial para echar a su marido en caso de... Es ese mismo tipo de apropiación. Y sobre todo que un tío que se ha negado a defender la pulcritud en negocios de su mujer no tiene derecho a hablar, pero nada, ni media palabra. La ha perdido el derecho a poder explicarles a los españoles qué es lo que falta aquí. Una explicación no puede haberla. Ya lo entiendo, pero entonces, chico, aguántate y no montes esta paja. No, es que nosotros le hemos dado en montones de ocasiones la ocasión de, oiga, claro, le exigimos que usted nos diga con cuántos CEOs de empresas importantes del IBEX 35 ha hablado usted para promover las actividades de su mujer. Y no ha respondido en ninguna ocasión, pero ni siquiera en juzgado. Entonces, bueno, que no responder a una pregunta tan directa
Es inaceptable. No responder al juez. No responder al juez, no responder a Santiago Abascal en el Congreso, no responder a nadie. Claro. Vamos con los datos del CIS, que sé que te apasionan. Bueno. Esto sí que es el Valle de los Caídos, pero de verdad. El Valle de Tezanos. Resulta que en plena crisis por el cupo catalán, en plena crisis por los líos de la mujer, por los líos del hermano, por los líos de Koldo, por los líos de Ábalos, que tiene una novia que se llama Jessica y va con él a los viajes oficiales. Yo lo conté aquí un día, lo que pasaba en ese ministerio. Hola, está José Luis, venga, ayer me prometió un empleo, quiero hablar con el jefe de personal. Bueno, pues eso es lo que pasaba en ese ministerio. Había mucho de todo. Trabajar es lo que menos, por cierto. Bueno, hoy dice Tezanos, ¿cómo va la cosa? Según Tezanos, que el PSOE le ha aumentado la ventaja al PP, 4,5 puntos por encima. El PSOE, con el cupo, con el Paje, que está que trina, con los otros que está, da igual. Tezanos es así, 4,5 puntos por encima. Vox sube un poquito, 13,1 marca el hombre este, y a sumar, lo que debe ser bastante evidente, porque si no este no estaría en esto, 7,8% es muy poquito. Lo relevante de estos datos del Partido Socialista, no, de su intérprete en el CIS, que se llama Tezanos, José Félix, es que por primera vez la inmigración es el primer problema según los ciudadanos. Ojo, porque si leen bien los datos de cómo se ha hecho esta encuesta, hay un 30% que, a pesar de que digan que la economía va como un cohete, dice que su situación económica es mala o muy mala. De que haber crisis hayla, a pesar de que muchas veces el gobierno no sea sensible a esa misma crisis. Comentarios sobre CIS. Varios. Vamos a ver, señores espectadores, vayan al informe del CIS para ver cómo este personaje les miente a la cara y además no se corta. Hay una pregunta que dice, es una muestra de 4.000 y pico personas, que no está mal, ¿eh? Dice, ¿a quién votó usted en las anteriores elecciones? Todos sabemos quién ganó las anteriores elecciones, ¿no? El PP. Pues sorpréndase, resulta que la mayoría de los que responden votaron al PSOE. No me sorprende nada. ¿Cómo es posible hacer una encuesta y que te salga algo que no es la realidad? Ya no digo una intención de voto, como es esto que ha puesto este incunable. Segundo punto, lo ha citado usted. Resulta que le preguntan a los españoles cuál es su situación económica, la personal, y resulta que el 65% dice que es buena o muy buena. Cuando le preguntan sobre la situación de España económica, dice el 65% mala o muy mala. ¿Cómo se coge eso? O sea, la mayoría me pregunta, no, yo estoy de puta madre, pero yo creo que España va como el culo. Hombre, por favor. O sea, estos son datos, pero lo más, y yo creo que esta sí es verdad, la valoración de los dos líderes. O sea, ¿confía usted en Pedro Sánchez? Poca o ninguna confianza, 65%. En Feijóo, 78%. Échale guindas al pavo. Ramírez. Bueno, lo patético, lo lamentable del CIS es que nos estamos gastando muchísimo dinero para que una gente que está haciendo, que son muy buenos, porque los empleados del CIS son muy buenos, el director del CIS es un muy buen profesional. Lo que está haciendo ese hombre es aprovechar dinero público para servir al PSOE y proporcionarle una información mucho mejor que la que luego él proporciona al público. O sea, Pedro Sánchez recibe información mucho mejor que la basura que se está echando a la opinión pública. Todo el mundo sabe que esas encuestas son falsas. Han sobreponderado siempre al Partido Socialista en todas las elecciones y han infraponderado a los partidos que están enfrente del PSOE, siempre, en todos los casos. Pero ya digo, a mí lo que me resulta más escandaloso es que no es que el tipo esté haciendo un trabajo mal de manera sistemática y lo mantengan ahí. Es un hombre que en su trabajo es muy bueno, que le han dado muchos más recursos a él ahora
de los que tenía en el pasado el CIS, un presupuesto mucho más alto, está haciendo estudios, está haciendo cosas que le sirven a alguien, y ese alguien evidentemente es el Partido Socialista. Pero mira, y el hecho de que se esté aprovechando el dinero público así es una vergüenza. Es muy fácil hacer trampas en una encuesta. Hay que tener cierta experiencia y conocer este país. Primer argumento, es que el jefe de la encuesta, tiene un jefe designado, puede descartar un 10% de la muestra. Pues depende de lo que descartes, estás alterando el resultado final. Segundo, ¿me dejan a mí la potestad de mandar a los encuestadores a donde yo diga? Porque entonces yo te digo lo que dice la encuesta, ¿sabes cómo te digo? O sea, que esto es... No te mandan las encuestas, no sirven de nada, pero bueno, de vez en cuando hay que hablar de ellas para reírnos. No, pero vamos a ver, es que cuando otros profesionales han cogido el estudio detallado y lo han cocinado de otra forma, los resultados que ha dado han sido muchísimo más cercanos a la realidad. Entonces, el hecho de que dentro de 2 o 3 días saldrán los de Electomanía o saldrán los de otra web especializada y te darán el resultado que ellos consideran que se da realmente. La descocinarán, ¿no? La descocinarán y volverán a darte un resultado aproximado. Y 4.000 encuestas es mucho. Yo he estado viendo últimamente encuestas en Estados Unidos y los tíos te dan una encuesta para un país de 300 y pico millones de personas, te dan encuestas que hacen con 2.000, con 3.000 personas. 4.000 personas en toda España es una encuesta importante. Y bueno, el hecho de vamos a avanzar. Ábalos dice que quiere volver al PSOE, que ha caducado el expediente que se le abrió, que no se han presentado cargos contra él y que por lo tanto él reclama volver al PSOE. A mí me da igual si se queda dentro o fuera. Pero sí me parece relevante qué es lo que pasaba en el ministerio de Ábalos, donde hoy ha ido a declarar al juzgado sobre el caso Koldo un señor que es un alto cargo del Ministerio de Hacienda. En este caso no tiene ninguna cosa que ver con el mundo de Ábalos y de Koldo y todo esto. Y le ha dicho al juez que Ábalos solo estaba preocupado de si llegaban las mascarillas o no y que las guardaba en su propio despacho del ministerio. Por cierto, no sé si se acordarán, Koldo hacía que las visitas de la trama de Koldo no fueran registradas en el ministerio. O sea, no me lo fiches que luego se sabe todo. Vamos a verlo. Koldo García, el que fuera asesor de Ábalos, guardaba las polémicas mascarillas de la trama en un despacho del ministerio. Así lo ha confirmado este miércoles ante el juez Javier Sánchez Fuentefría, director general de presupuestos del Ministerio de Hacienda. El alto cargo de Hacienda ha reconocido además que nunca llegó a tener claro el papel que jugaba Koldo García en toda la trama, pero que estaba muy preocupado por conseguir que llegasen las mascarillas. De los lotes que llegaron al Ministerio de Transportes no hay actas de recepción y tampoco de retirada, una falta de control que sigue patente a día de hoy, y es que aún siguen en el sótano del Ministerio más de 200.000 mascarillas, una trama que sigue poniendo la diana a altos cargos del PSOE, y es que el Consejo de Estado Balear ha dado la razón al gobierno de Marga Proens y ha declarado nulo el contrato de 3,7 millones de euros adjudicado por el Ejecutivo de Francina Armengol a Soluciones de Gestión, la empresa central de la trama, ahora investigada por presunta corrupción. El Consejo de Estado asegura que el Ejecutivo socialista contrató a una empresa sin solvencia técnica y sin capacidad de contratar. Ahora se abre la puerta a la reclamación íntegra de los casi 4 millones de euros que se gastó el Ejecutivo socialista para conseguir unas mascarillas que resultaron ser inservibles. Por lo tanto, lo que está claro es que Francina Armengol contrató la empresa de la trama Koldo sin poder hacerlo. Bueno, y nos queda en el repaso de lo que ha sido la corrupción de los últimos tiempos en el Partido Socialista, lo del hermano hace muchos días que no hablamos. Se hace llamar Azagra. Yo si fuera hermano de Sánchez también me cambiaría el apellido, eso no tengan la menor duda. No sé si me pondría Azagra, a lo mejor en Extremadura está mejor visto que otros apellidos, no lo sé. Lo que sí les tengo que contar es que ya se ha asegurado los ingresos a base de conciertos y de no sé qué historias hasta el 2026, no sea que se quede en el paro. Vamos con el hermano de Sánchez.
El hermano de Pedro Sánchez de nuevo en el punto de mira. Ahora tiene trabajo para rato. La Diputación de Badajoz ha adjudicado un contrato de casi 400.000 euros a la Oficina de Artes Escénicas que dirige David Sánchez Pérez Castejón. Con ese dinero lo que le han encargado es la puesta en marcha del proyecto Ópera Joven 2024, la producción de una ópera para este mismo año que deberá ser estrenada en los próximos meses y que después tendrá una gira durante todo 2025. De esta forma tiene justificado su puesto el hermano de Sánchez por un tiempo más, al menos hasta 2026. La firma del contrato por parte de la Diputación fue realizada por Carmen Yáñez Quirós, la diputada socialista delegada del área de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio. La noticia del nuevo contrato se hace pública a la vez que la reactivación de la causa judicial que hay contra él. De hecho, David Sánchez vuelve a recibir un nuevo chasco por parte de la justicia. La juez Viedma, que investiga su caso, ha rechazado el recurso que había presentado su defensa de excluir a Liberum, una de las acusaciones presentes en el proceso. Igual que tampoco ha conseguido que no se investiguen sus correos electrónicos requisados por la UCO. Bermejo, ¿algún comentario? Pues que se la pela todo a esta gente, es que les da igual, macho. O sea, es acojonante. ¿Qué quiere que le diga? Una panda de sinvergüenzas. Ramírez, ¿algún comentario? Bueno, todo lo que hay alrededor de este señor es francamente extraño. Yo recuerdo que yo estaba en la Comisión de Cultura en el Congreso en la pasada legislatura, bueno, estoy también en esta, pero por entonces era el portavoz, y le solicitamos al Teatro Real que nos informara de por qué había más personal en asesor del que se suponía que por estatutos tenía que haber. Y no nos respondieron nunca a aquello. O sea, era una cosa rara. Simplemente si tú estás en una fundación y tienes que ampliar el patronato, tienes que ampliar el consejo asesor, tienes que ampliar lo que sea, pues bueno, reúnes el patronato, cambias en los estatutos eso y incluyes a una persona, ¿no?, que además no estaba cobrando ningún dinero, pero se hace de forma deliberadamente chusca, o sea, se hace porque a mí me sale de las narices, te meto y ya está. Esta forma de trabajar ha sido lo habitual en el PSOE en la pasada legislatura y en esta. Y estoy convencido de que si tuviéramos una justicia independiente, toda esta gente terminaría en la cárcel. Bueno, vamos a hablar un poquito, que aunque sea de inmigración, porque tienen que saber que 520 y tantos inmigrantes han sido rescatados de 9 embarcaciones precarias en las costas de Canarias. Los ha rescatado Salvamento Marítimo, como es obvio. Al tiempo que, ahí ven imágenes, la Fiscalía está tratando de suspender los protocolos canarios para con los MENAs, unos protocolos que dicen, lo contaba Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, que si no hay espacio ya están tan saturados los sistemas de acogida de estos MENAs que se encargue de ellos el Estado. Bueno, pues esta es la situación de hoy y tienen que escuchar a Abascal porque hoy le ha reprochado a Sánchez que dedique 3.000 millones para atender a esos 57.000 inmigrantes que han llegado de forma ilegal. Usted ha empleado 3.000 millones de euros de los españoles, que no sobran a los españoles, para atender a 57.000 ilegales que entraron en España en el año 2023. Y esto que sepamos o que ustedes reconozcan. Ustedes lanzan un mensaje peligrosísimo a los 4 vientos. Vengan ilegalmente a España, que Sánchez les pagará el alojamiento, Sánchez les pagará la manutención, les pagará el alojamiento y les pagará los viajes con dinero de todos los españoles. Y esto tiene consecuencias, tiene un efecto llamada brutal. Y mañana Feijóo se va a Italia a tener un encuentro con Giorgia Meloni para que le cuente qué es lo que ha hecho usted para reducir un 60% la llegada, 65% la llegada de migrantes ilegales a Italia. Ya verás cuando Meloni le diga, pues mira, cortar todas las ayudas que se les daban desde lo público. Verás que asustado vuelve Feijóo a España, ¿no? Bueno, es tal cual. Meloni ha tenido la dificultad de no poder controlar su frontera tanto como desearía por Frontex, por la Unión Europea, pero ha eliminado el salario mínimo vital en Italia, principalmente para inmigrantes. Y eso, eso ha hace hecho mucho, que mucha gente se retraiga. Eso es el antiefecto llamada. Bueno, no tenemos tiempo para más, si acaso para agradecer a ustedes dos su presencia y sus opiniones en el programa, y a ustedes les veo en el día en 30 minutos.
Reserva tu vuelo al mejor precio en iberia.com hasta el 23 de septiembre. Carmen, ¿qué tal vas? María cada vez está más mayor. En unos meses empieza la guardia ya. Está encantada. Por cierto, sobre lo que hablamos del seguro de salud, ¿nos cuentas? Cristina y yo queremos dejarlo ya todo listo. Que vemos que el tiempo pasa volando. Y cuéntanos también sobre el seguro de vida que nos dijiste. Así aprovechamos. Gracias. Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que tu familia y tú os sintáis más protegidos. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. ¿Tiene usted problemas legales? En Durán y Durán Abogados le van a dar la solución que necesite. Miguel Durán y su amplio y profesional equipo de abogados pueden resolverle dudas, defenderle frente a demandas y denuncias de cualquier clase, asesorarle en todo tipo de contrataciones y hacérselo todo más fácil y sencillo. El trato que usted va a recibir será el mejor, el más cercano y atento a sus problemas. Siempre trabajan con presupuesto cerrado de antemano y con honorarios justos y equilibrados. No lo dude, los problemas legales son mucho más llevaderos si acude a Durán y Durán Abogados. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Redenger, la alternativa al trasplante capilar. Toma 2 cápsulas diarias de nuestros suplementos con el estómago lleno. Aplicar un mínimo de 3 veces a la semana nuestro revolucionario Serum Forte de forma generosa. Después de cuidar el cabello, evita lavarlo con champús tradicionales, repletos de sulfatos, parabenos y derivados del petróleo. Nuestro exclusivo champú Redenger contiene ingredientes beneficiosos para tu pelo. Disponible en parafarmacias de El Corte Inglés. Redenger, la alternativa al trasplante capilar. Somos más de 48 millones de españoles y somos muchos los que pensamos diferente a lo que vemos. ¿Te imaginas poder decir lo que piensas sin tapujos? Y escucharlo, no se pierda Digo lo que pienso. Hoy en Recomendaciones del Toro por España nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos. Podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villa Verde. Es una recomendación del Toro Televisión. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. ¿Gastas mucho en electricidad? Ahorra todo lo que quieras en tu factura de la luz con el autoconsumo remoto de Comunidad Solar. Te presentamos algo revolucionario, el autoconsumo remoto. Compra sus paneles solares en remoto y la energía que generen te la suministramos a 0 euros durante sus 30 años de vida. Has oído bien, tu energía a 0 euros durante 30 años. Es increíble, pero miles de miembros de Comunidad Solar pagan 0 euros por la electricidad. Compra ahora tus paneles remotos en comunidadsolar.es y súmate a la independencia energética.
Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Reserva tu vuelo al mejor precio en Iberia.com hasta el 23 de septiembre. El día en 30 minutos. El debate de hoy de la sesión de control se ha visto invadido por ese plan contra los medios del presidente Sánchez. Feijóo y Sánchez se las han visto en ese asunto. Feijóo le ha reprochado que es un plan de censura y le ha dicho que era más propio de los tiempos de Franco. Al tiempo hemos conocido detalles sobre esa oficina secreta montada en Ferraz para compilar información fango que luego arrojara a los enemigos de Sánchez en su máxima preocupación, que es proteger a Begoña. Por ejemplo, pues encuentros con personajes dudosos para, a través de ofrecer favores de la Fiscalía, conseguir que se avengan a favorecer esa oficina macartista que se está organizando en Ferraz. Más detalles. Y esos audios revelan la existencia de un gran jefe que habría encargado personalmente esta delicada operación a Santos Cerdán y a una fontanera del Partido Socialista. Este gran jefe, como se pueden imaginar, era Pedro Sánchez y su misión era limpiar la imagen de su esposa, de Begoña Gómez. ¿Por qué no tienen ellos tutelado? Porque ha dicho ahí el gran jefe y dice que hay que acabar con esto como sea. El gran jefe es un señor llamado Pedro de apellido Sánchez, ¿no? Solo hay un gran jefe y ese ha pegado un puñetazo en la mesa que te cagas porque él sigue manteniendo y lo dice a gritos si es necesario que su mujer es pues una pichona, ¿sabes? No hace los discursos, pero que no es una corrupta. Las cloacas del PSOE se han colado hoy también en el Congreso, donde Alberto Núñez Feijóo ha acusado a Sánchez de ser un censor de la verdad. El presidente, de nuevo, no ha respondido a las preguntas de la oposición y ha sacado pecho de los últimos datos económicos proporcionados por el Banco de España, presidido por el socialista José Luis Escrivá. Sánchez asegura que hay gobierno para rato. Segunda sesión de control al gobierno del curso, primera y última del mes, a la que acude Pedro Sánchez para plantarle cara a la oposición. Bienvenido al Congreso, señor Sánchez. Se viene a usted a rendir cuentas ante el Legislativo solo una vez este mes, y le parece muchísimo. Dicen que usted es el gran jefe. Realmente empezamos a saber por qué. El líder del PP le ha reprochado duramente su plan de censura contra la prensa y la justicia. Lo que usted llama regeneración democrática realmente es un plan de censura. Su concepción bananera del poder no tiene fin. Hace la vista gorda con un huido con la justicia, sigue negándose a reconocer que Venezuela es un régimen dictatorial, censura y persecución a quien ose criticarle. No se veía una cosa así desde Franco. A lo que Sánchez, en su réplica, le ha respondido con loas a su trabajo al frente del gobierno. Este es un gobierno del diálogo y del acuerdo. Hemos acordado 200 leyes la pasada legislatura. En esta legislatura que llevamos de menos de un año hemos sacado adelante 12 proyectos de ley. Mire, este es un gobierno del acuerdo y del diálogo y rinde cuentas en la casa del diálogo y el acuerdo que es este Parlamento. Y lejos de calmar el debate, el socialista ha acusado al PP de ejercer una oposición estéril para sus intereses. Ayer, la vicepresidenta de la Comisión Europea, una española, jamás una mujer española, tiene las competencias en la influencia de la Comisión Europea como Teresa Rivera. Que España tiene una sociedad y un gobierno optimistas y enfrente tenemos una oposición avinagrada del señor Feijóo. El turno de intervención del presidente, no obstante, no ha estado exento de polémica. Aunque se haya ido el señor Sánchez, la primera mujer española vicepresidenta de la Comisión Europea fue Loyola de Palacio. Un poco de respeto a las mujeres que abrieron camino, aunque no fueran de su partido. Un toque de atención por parte de los populares para recordar que fue una mujer y del Partido Popular la primera española en ser vicepresidente de la Comisión Europea.
Hay dos ofensivas dictadas, obligadas por el sanchismo. La oficial, que es un registro con determinados mecanismos de control de los medios, de los periodistas, y luego está la oficina oculta, secreta, en Ferraz, en la sede del PSOE, una siniestra oficina donde llaman a Sánchez el gran jefe y donde afirman que ha dado un puñetazo en la mesa contra los que están poniendo en mal lugar a su mujer, a Begoña Gómez. Esa oficina de caza de brujas lleva meses recopilando fango, incluso comprándolo para atacar a jueces, a periodistas y a quien se le ocurra a Sánchez. Y digo comprar porque si tú te reúnes con algún empresario que tiene problemas con la ley y le pides que te dé fango a cambio de aliviar sus problemas judiciales gracias a la Fiscalía, entonces estás comprando esa mercancía podrida y usando una técnica del macartismo contra los actores americanos sospechosos. Es digno de un gobierno poco democrático, al que las cosas le están saliendo ya bastante mal. Digo que le salen mal porque ese empresario está bastante identificado y sabemos que ha sido acusado de fraude en subvenciones públicas y también por blanqueo de capitales. Así las cosas, el plan del gran jefe resulta vomitivo, antidemocrático y, en pocas palabras, indecente. ¿Dónde están los límites morales del gran jefe? Sabemos que carece de factores inhibitorios, pero, hombre, aliviar a presuntos responsables de delitos si colaboran con esa gestapillo montada en Ferraz con material putrefacto, eso ya es de traca. Merece, eso sí, que los españoles den un puñetazo, esto sí, sobre la mesa y manden a la basura estas técnicas y a quien las ordena. Bueno, no es el único problema de Pedro Sánchez, porque ayer Junts se la volvió a jugar en el Congreso y votó no a la ley para regular el alquiler de temporada. Una torta casi tan sonora como la que recibieron con el techo de gasto y que deja en evidencia la debilidad parlamentaria que Sánchez se empeña en negar. En lo que va de legislatura ya son 41 las veces que sus socios han dejado caer sus iniciativas. Los de Puigdemont vuelven a hacer notar que mandan. No se toma en consideración la proposición de ley. Votando en contra de la ley sobre el alquiler temporal. Una iniciativa parlamentaria de los socios de Sánchez y a cuya votación acudió hasta el propio presidente para evitar una nueva derrota parlamentaria. En el pleno Junts se lo ha dejado claro. Y si ustedes no cumplen con Junts, ustedes no tienen lo que necesitan, nuestros 7 votos. De hecho, este primer año han podido aprobar pocas cosas, porque esto de pieza a pieza y los acuerdos, pues ya vemos que les cuesta. Sus 7 votos para el Ejecutivo siguen siendo un peso pesado sin los cuales Sánchez no puede seguir en la Moncloa. La pregunta era clara en los pasillos del Congreso. ¿En este Congreso manda Junts per Catalunya? No, en este Congreso mandamos los diputados y las diputadas. Aunque en el Gobierno alejan toda duda de que el bloque del Ejecutivo se esté debilitando. Yo lo que pido a los grupos parlamentarios es que se hagan responsables y trabajen con seriedad, con rigor, para dar respuesta a esta cuestión. Y quiero compartir con ustedes y con la ciudadanía un mensaje de tranquilidad. El grupo independentista, que iba a abstenerse en un inicio, no ha justificado su rechazo final a un texto a propuesta de Sumar, que venía a ser una especie de solución para combatir el uso fraudulento de los contratos de alquiler de temporada y los arrendamientos de habitaciones. En el PSOE hacen de menos la no salida delante del texto y evitan hablar de que con la de este martes son ya 35 las veces que sus socios les han dejado tirados en el Congreso. 40 derrotas en lo que va de legislatura y cerca de una decena protagonizadas por Junts. Primero fue su rechazo a la proposición de ley de la amnistía, auparon con su abstención la reprobación del ministro Marlaska por la muerte de los 2 guardias civiles de Barbate y aprobaron con su abstención la salida delante de la comisión del caso Koldo a propuesta del PP. Ni el cupo catalán, ni la inmigración, ni la corrupción siquiera de la familia de Sánchez molestan al votante socialista. Esa es al menos la lectura que hace José Félix Tezanos, que vuelve dando guerra tras el parón vacacional con un CIS que duplica la ventaja de Pedro Sánchez sobre Feijóo. En contra de lo que dicen todas las encuestas, el Instituto Público coloca al PSOE 4,5 puntos por delante del PP y eleva las estimaciones de Sumar del 6,6 en el último CIS al 7,8.
2008. El sesgo ideológico de Tezanos no es novedad, pero sí este dato que ven en pantalla. La inmigración es ya la principal preocupación de los españoles. Se trata de un problema que no afloraba de esta manera desde la crisis de los cayucos en el año 2008 y que ha coincidido con esa llegada masiva de inmigrantes a Canarias este verano. Así lo reflejan los datos. En junio, hace 3 meses, cuando la crisis estaba un poco más contenida, la inmigración era la 9ª preocupación, según los datos del CIS. En julio, este dato ya escaló 5 puntos hasta el 4º puesto y hoy, ya saben, se mantiene en el primero. Y en Canarias, precisamente hablando de inmigración, Salvamento Marítimo ha rescatado a 523 inmigrantes ilegales a bordo de 9 embarcaciones precarias. Al mismo tiempo, la Fiscalía pretende suspender los protocolos de actuación del Gobierno de Canarias en lo que toca a los MENAs. Esos protocolos dicen que cuando estén saturadas sus instalaciones, que se haga cargo el Estado. Y mañana Feijóo tiene previsto entrevistarse con la primer ministra italiana, Giorgia Meloni, para analizar sus planes que han conseguido reducir más del 60% la llegada de inmigrantes ilegales a Italia. Bueno, y volvemos a la política nacional porque José Luis Ábalos ha desafiado de nuevo al Partido Socialista y ha pedido su readmisión al considerar que su expediente está caducado. El exministro asegura que no se ha presentado ningún cargo contra él y exige recuperar todos sus derechos políticos como afiliado. La tensión entre Ábalos y Ferraz estalló este verano tras la publicación de una auditoría interna de transportes que les señalaban el origen de la trama. Desde entonces, varios testigos de este caso han respaldado esta versión y asegurado que fue él quien dio la orden de contratar con Soluciones de Gestión. Y el caso Koldo sigue adelante. Hoy el director general de presupuestos del Ministerio de Hacienda ha declarado en el juzgado y ha dicho que Koldo guardaba las mascarillas en su propio despacho, que estaba enormemente preocupado sobre si llegaban o no llegaban esas mascarillas, al tiempo que hemos sabido también que Koldo recibía a los personajes de la trama ahora conocida como trama Koldo, los recibía en el Ministerio eludiendo la obligatoriedad de ser registrados al entrar. Koldo García, el que fuera asesor de Ábalos, guardaba las polémicas mascarillas de la trama en un despacho del Ministerio. Así lo ha confirmado este miércoles ante el juez Javier Sánchez Fuentefría, director general de presupuestos del Ministerio de Hacienda. El alto cargo de Hacienda ha reconocido además que nunca llegó a tener claro el papel que jugaba Koldo García en toda la trama, pero que estaba muy preocupado por conseguir que llegasen las mascarillas. De los lotes que llegaron al Ministerio de Transportes no hay actas de recepción y tampoco de retirada. Una falta de control que sigue patente a día de hoy, y es que aún siguen en el sótano del Ministerio más de 200.000 mascarillas. Una trama que sigue poniendo la diana a altos cargos del PSOE, y es que el Consejo de Estado Balear ha dado la razón al gobierno de Marga Proens y ha declarado nulo el contrato de 3,7 millones de euros adjudicado por el Ejecutivo de Francina Armengol a Soluciones de Gestión, la empresa central de la trama, ahora investigada por presunta corrupción. El Consejo de Estado asegura que el Ejecutivo socialista contrató a una empresa sin solvencia técnica y sin capacidad de contratar. Ahora se abre la puerta a la reclamación íntegra de los casi 4 millones de euros que se gastó el Ejecutivo socialista para conseguir unas mascarillas que resultaron ser inservibles. Por lo tanto, lo que está claro es que Francina Armengol contrató la empresa de la trama Koldo sin poder hacerlo. El hermano de Pedro Sánchez, David Azagra, ya tiene asegurado su puesto de trabajo hasta 2026. La Diputación de Badajoz ha firmado un contrato de ópera por 400.000 euros que va a justificar su trabajo los próximos 12 meses. Este acuerdo se produce pese a esa investigación sobre las irregularidades en su contratación que la Diputación en manos socialistas ha tratado de tapar en las últimas semanas. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, se ha comprometido hoy ante el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, a impulsar de inmediato el informe sobre la reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial en el propio Consejo. Les recuerdo que el acuerdo entre PSOE y PP establecía 6 meses para que estuvieran activos los cambios en esa materia. Y en la página de Economía hay que contar que ha habido gran sorpresa y enorme euforia en las bolsas de Estados Unidos desde que el presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell,
anunciara que la rebaja de los tipos de interés va a ser de un 0,5%, la máxima de las que se especulaba que podríamos tener. Además, ha dicho Powell que iba a haber 2 rebajas más en lo que queda de año. Y fuera de nuestras fronteras, Javier, tenemos que contarles que el Parlamento venezolano ha presentado un proyecto de acuerdo para la ruptura de relaciones con España. El texto, que acusa a nuestro país de brindar refugio a fascistas y a criminales, es una respuesta a la moción del PP aprobada en el Congreso la semana pasada, que pide precisamente reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Y las represalias no acaban aquí. Según ha adelantado el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, un segundo ciudadano estadounidense ha sido detenido por supuestamente intentar atentar contra Maduro. El régimen lo relaciona a un supuesto plan urdido por Estados Unidos, por el que ya han sido detenidos 7 extranjeros, entre ellos 2 españoles. Maduro lo sigue vinculando al CNI pese a ese desmentido del gobierno español y asegura, ojo, que tienen vínculos con prostitutas de grupos criminales. Y la plataforma de venezolanos en Bilbao y Vizcaya ha exigido ante el Consulado de Venezuela en la capital vasca la libertad de los 2 bilbaínos detenidos en ese país caribeño. El coordinador de esa plataforma, Pedro Gil, cree que se pueden encontrar secuestrados en el edificio conocido como el Helicoide, el mayor centro de torturas de Latinoamérica, y que se encuentran como presos políticos junto a otros 14 españoles. Y nueva jornada de tensión en Líbano, con 14 muertos y cientos de heridos tras la explosión esta vez de varios walkie-talkies en la capital y en el sur del país. El incidente, cuya autoría aún no ha reivindicado Israel, se produce solo un día después de la explosión de miles de buscas que ocasionaron 12 bajas en las filas de Hezbollah. Estos ataques revelan una brecha de seguridad en el grupo terrorista, que asegura va a responder con represalias. Nuevas explosiones, procedentes esta vez de walkie-talkies de miembros de Hezbollah, se han registrado este miércoles en varias regiones del Líbano. Por el momento se reportan algunos muertos y decenas de heridos. Un incidente que ha vuelto a sembrar el caos en el país y que ocurre tan solo un día después de que miles de buscas utilizados también por Hezbollah explotaran en diferentes puntos del país. Explosiones por las que murieron 12 personas y que dejaron cerca de 3.000 heridos. Hezbollah ha responsabilizado directamente a Israel de los ataques del pasado martes y el ministro de Exteriores libanés ha prometido venganza. Si Israel cree que con esto su gente desplazada del norte va a regresar, se equivoca. Esto intensifica la guerra. Aún no está claro cómo fueron manipulados los aparatos y cómo explotaron de forma simultánea, pero presumiblemente los servicios secretos israelíes habrían colocado explosivos en 5.000 buscas importados por Hezbollah meses antes de las detonaciones. Sin embargo, el ejército israelí aún guarda silencio y no se ha atribuido el ataque, mientras que Estados Unidos se ha desvinculado completamente. Os puedo decir que Estados Unidos no ha estado involucrada. Estados Unidos no conocía este incidente de forma previa y en este momento seguimos recopilando información. Durante estos días, la empresa taiwanesa Gold Apollo ha estado en el punto de mira, acusada de haber fabricado estos buscas. Pero este miércoles ha negado rotundamente estar involucrada en la producción y ha señalado a una compañía con sede en Budapest. Gold Apollo asegura tener un acuerdo de cooperación con la empresa húngara que le autoriza usar su marca comercial en determinadas regiones. En cualquier caso, las detonaciones que se están produciendo esta semana elevan aún más la tensión en Oriente Medio. Bueno, y si se lo pasaron también en vacaciones, que ya están pensando algún destino para aprovechar algún fin de semana o alguna contingencia, que les podemos ¿Alguna aconsejar? escapada? Pues no sé si ustedes lo saben, pero ha vuelto el tren de los Molinos, que une la capital madrileña con Campo de Criptana. Los seguidores del Quijote podrán conocer los molinos que inspiraron la obra de Cervantes y disfrutar de varias actividades en esta ciudad con tanto encanto castellano-manchega. El billete, ojo, que incluye también visita a una bodega con degustación incluida y, por supuesto, visita a esos tradicionales molinos de esta ciudad. Y la buena mesa está garantizada. Bueno, nos quedamos aquí. Hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche, especialmente a aquellos que decidan compartirla con el Toro Televisión. Y les dejamos con En Dos Continentes. Hasta mañana. Gracias por seguirnos.